Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso estamos en el tema 5, reacciones químicas, y vamos a ver el inicio de una serie de 3 vídeos para explicar el concepto de mol. Este primer vídeo va a ser un poquito más largo, puesto que vamos a explicar lo que es el concepto de mol y vamos a ver algunos ejercicios de ejemplo aplicados a los elementos químicos. En el segundo vídeo lo aplicaremos a compuestos químicos y en un tercer vídeo veremos cómo se pueden calcular átomos, moles o masa de un elemento químico dentro de un compuesto en función de los datos que nos dé el ejercicio. ¿Vale? Bien, pues comenzamos. Para empezar, quiero dejar claro que el mol es un concepto, ¿de acuerdo? Es una definición, es un concepto que nosotros introducimos. La definición técnica, cuando uno la lee, pues asusta un poco porque no entiende de la lectura, no lo entiende, evidentemente. Pero bueno, la vemos. El mol es la cantidad de sustancia que tenemos de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos, 0,012 kilogramos del isótopo de carbono 12, de los 3 isótopos del carbono del isótopo 12. Bien, aparte de que es difícil entender lo que nos están diciendo aquí, uno de los términos que aparece aquí, entidades elementales, pues no se entiende muy bien. ¿Qué son entidades elementales? Pues los átomos, moléculas, iones, etc. ¿Vale? Bien, ¿qué quiere decir que contiene tantas entidades elementales? Pues básicamente yo tengo un mol de carbono 12 cuando tengo tantas entidades elementales como átomos de carbono 12 hay en 12 gramos. Pero, ¿y cuál es esa cantidad de átomos que hay? Bueno, pues no hay problema, que esa la sabemos. Es el número de Avogadro, que es una constante, ¿de acuerdo? N mayúscula sub A. Se escribe así, la abreviatura de número de Avogadro. Y se corresponde con este número, 6,022 por 10 elevado a 23. Es decir, que cuando yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos del isótopo de carbono 12, tendré un mol de carbono 12. ¿De acuerdo? Esto es algo parecido cuando nosotros decimos una docena son 12. ¿Por qué se cogió para los huevos la docena? ¿De acuerdo? Los cartones por docena, porque se hacen por docena. Pues aquí se cogió el carbono y se cogieron 12 gramos y se calculó la cantidad de átomos que había. Y eso se tomó como referencia. A esa referencia se llama número de Avogadro. ¿De acuerdo? Que fue el que lo propuso, aunque su número se comprobó más adelante. También podemos definir el mol de forma más sencilla, que es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales. Si átomos si es un elemento químico, moléculas si es un compuesto químico covalente, etc. ¿Vale? Por eso entidades elementales pues hay de distintos tipos. ¿Qué ocurre? Que el mol nos va a servir a nosotros para relacionar lo que ocurre en las reacciones a nivel de partículas, es decir, las partículas que reaccionan, átomos, moléculas, etcétera, iones, especies iónicas, etcétera, que reaccionan, ¿de acuerdo? Con la masa, que es lo que nosotros podemos medir en los laboratorios. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué relación hay entre los moles y las partículas, luego veremos la relación entre los moles y la masa, y a partir de ahí estableceremos la relación entre las partículas y la masa, que es para lo que nos interesa el mol. Aquí tenemos las dos definiciones otra vez, no las vamos a leer. ¿Y qué significa esto realmente? Pues lo que significa es que cuando yo tengo un mol de cobre, cloruro de hidrógeno, catión sodio, anión cloruro, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener es el número de Avogadro, como vemos aquí, en átomos si es cobre, en moléculas si es cloruro de hidrógeno, cationes si es el catión sodio o aniones si es el anión cloruro. Cuando yo tengo un mol de una sustancia, tengo toda esta cantidad de partículas, que serán átomos si es un elemento químico, repito, moléculas, etcétera, dependiendo de qué sustancia química tenga. Eso es lo que significa la relación entre el mol y las partículas. Es como si yo digo, ¿qué quiere decir que tengo una docena de huevos? ¿Por qué tengo 12 huevos? Pues aquí exactamente igual. ¿Qué quiere decir que tengo un mol de cobre? Pues que tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre. Es decir, el numerito es más complejo que el 12 de la docena, pero bueno, es esa relación. Eso es lo que tenéis que tener en mente. Vamos a un par de ejemplos muy sencillos. Nos piden pasar los átomos de potasio, saber cuántos moles de potasio hay. Aquí tenemos los datos, ¿veis? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer realmente es un factor de conversión. Pero si para pasar de kilómetros a metros yo necesito saber la relación entre los kilómetros y los metros, 1 kilómetro, 1000 metros, para pasar de átomos de potasio a moles de potasio yo necesito la relación entre los moles y los átomos. Y esa me la da el mol, la definición de mol. Yo sé que
En un mol de potasio tendré 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de potasio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hago mi cálculo y me salen 83 moles de potasio. ¿Vale? Bien. Vamos a ver otro ejercicio, pero ahora con moléculas de cloruro de hidrógeno, para que veáis que sea un elemento químico, sea un compuesto, el ejercicio se hace igual, solo que hay que tener cuidado con los términos que utilizamos. No poner aquí, por ejemplo, átomos de cloruro de hidrógeno, eso sería un error grave. O decir moléculas de cobre, también, o de potasio, que es el ejemplo que hemos puesto, también sería un error grave. Por lo tanto, tenemos los datos de partida, lo que nos piden, los moles, y simplemente diciendo que vamos a aplicar lo que sabemos, que un mol de cloruro de hidrógeno contiene el número de Avogadro en moléculas, en este caso, no en átomos de cloruro de hidrógeno, pues aplico mi factor de conversión. Es decir, mi relación, mi equivalencia entre los moles y las partículas me la da el mol. Y eso me va a permitir calcular los moles de las distintas sustancias. ¿Vale? Como veis, muy fácil. Tenéis un par de ejercicios aquí muy fáciles, aunque al final del vídeo veremos varios ejercicios que os servirán para hacer cualquier ejercicio de cálculo de moles. Ahora hay que establecer la relación entre la masa y el mol. Es decir, yo ya, el mol, que yo le llamo comúnmente, le llamo coloquialmente, mejor dicho, como el traductor, ya hemos visto cómo traducir las partículas a moles. Y ahora lo que necesito es traducir la masa a moles. ¿Para qué? Para que ese traductor me relacione las partículas con la masa. Ahora vamos a la relación de la masa con el mol. ¿Por qué? Porque insisto en que yo trabajo en las reacciones químicas a nivel de partícula. Aquí tenemos una representación de un átomo. Pero yo en el laboratorio no tengo pinzas para coger átomos. Entonces, cuando a mí me dicen que necesito 6 por 10 elevado a 25 átomos de cobre para una reacción, yo no tengo pinzas para coger átomos de cobre. Además, imaginaros el tiempo que tardaríamos en coger esos átomos, esa cantidad tan enorme de átomos de cobre. Pues entonces, yo lo que tengo son balanzas o medidores de volumen si tengo que coger líquido. Entonces, lo primero que tengo que hacer es traducir esas partículas a masa, ¿vale? Y ahí entra el concepto de mol, vuelvo a insistir. Bien, pues ¿qué relación hay entre el mol y la masa? Que es lo que a mí me interesa. Pues que yo tendré un mol de una sustancia química cuando tomemos el equivalente en gramos a su masa atómica, molecular, iónica, fórmula, dependiendo de la sustancia química que yo tenga. Para entender esto, nos vamos a venir aquí. Y fijaros que es muy sencillo. Aquí tengo la masa atómica de 4 elementos químicos: sodio, potasio, cloro y azufre. Se busca la tabla periódica y la tenemos. Si yo pongo U o no pongo nada o pongo UMA, yo estoy hablando aquí de masa atómica, ¿de acuerdo? Bien. Pues si esa misma cantidad numérica la expreso en gramos, es decir, yo cojo 23 gramos de sodio, 39,1 gramos de potasio, 35,5 gramos de cloro o 32 gramos de azufre, voy a tener un mol de cada una de estas sustancias. Es decir, el mismo equivalente numérico, ¿veis? Pero expresado en gramos, lo que voy a tener es un mol. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios compuestos. Cuidado, 3 covalentes, agua, sulfúrico y nítrico, y 1 iónico, cloruro de sodio. Aquí tendré masas moleculares, estos 3 primeros, y estos son masa, esta es masa fórmula. Yo no puedo llamarle masa molecular al cloruro de sodio. Ya sabéis que se calculan igual, sumando las masas atómicas de los distintos elementos que intervienen en el compuesto. Pues aquí tenemos el cálculo hecho y aquí tenemos las masas, repito, moleculares de los 3 primeros, fórmula del último. Pues cuando yo cojo 18 gramos de agua, 98 gramos de sulfúrico, 63 gramos de nítrico, 58,3 gramos de cloruro de sodio, tendré un mol de cualquiera de estas sustancias. ¿De acuerdo? Esa es la relación, ¿de acuerdo?, entre la masa y los moles. Y para que lo entendamos mejor, vamos otra vez a un ejercicio. Ahora yo tengo 8 moles de potasio y me piden cuántos gramos hay de potasio. ¿Qué necesito? La masa atómica del potasio, la tengo aquí como dato. Repito, o no pongo nada o viene expresada en UMA, ¿de acuerdo? Y me pide la masa del potasio. ¿Qué relación utilizo? Pues la relación que hay entre los moles de potasio y la masa. Yo sé que un mol de cualquier sustancia será el equivalente en gramos de su masa atómica, iónica, molecular, fórmula, etcétera, ¿de acuerdo?, correspondiente. Pues entonces, como yo sé que un mol de potasio se corresponde con 39,1 gramos, cuidado, de potasio, esta es la masa atómica, pero yo sé que el dato numérico lo tengo que expresar en gramos para tener un mol, pues ahora lo que tengo es la equivalencia. Es decir, si antes tenía que para pasar de kilómetro a metro necesito la relación entre el kilómetro y el metro, pues ahora necesito la relación entre el metro y los milímetros, ¿vale?
y sé que 1 metro son 1000 milímetros. Bueno, pues ahora tengo otra relación entre el mol y la masa. ¿De acuerdo? Aplico mi factor de conversión. Como parto de los moles lo pongo abajo. Es decir, yo aquí puedo pasar de masa a moles o de moles a masa, igual que antes podía pasar de partículas a moles o de moles a partículas. Si yo puedo pasar de kilómetro a metro, de metro a kilómetro, la relación es la misma. 1 kilómetro, 1000 metros. Pues aquí pasa exactamente igual. ¿Vale? Se hace el cálculo y fuera y se responde y se acabó. ¿Veis? Muy fácil. Aquí tenemos otro ejercicio, voy ya más deprisa, pero con un compuesto químico. Parto de la masa de cloruro de hidrógeno y me pide los moles del compuesto. Me da igual que sea un elemento químico o sea un compuesto. El problema es igual, yo necesito la relación entre los moles de cloruro de hidrógeno y su masa. Y eso me lo da, en este caso, la masa molecular. Bueno, pues ya está. Hago mi factor de conversión, calculo y se acabó. Como veis es muy fácil porque al final no deja de ser como, entre comillas, un cambio de unidad. Solo que en este caso lo que estamos aplicando es el concepto de mol. Antes de finalizar, es importante, es conveniente, yo suelo decirle siempre a mis alumnos que utilicen el concepto de masa molar, el término masa molar. Porque así evitamos errores como hablar de masa molecular de un elemento, masa atómica de un compuesto, confundir y de llamarle masa molecular a un compuesto iónico. Voy a poner ejemplos. Fijaros, si a mí me dan estos 4 datos que tengo aquí y yo lo interpreto, me interpreto de la siguiente forma. Esta es la masa atómica D, esta es la masa atómica D, esta es la masa molecular D y esta es la masa fórmula D. Aunque se esté representando igual, como veis, M mayúscula, paréntesis, etc., aquí al expresarlo en U+, estoy hablando de masa atómica, repito, masa molecular y masa fórmula. Con lo cual, cuando voy haciendo mucho ejercicio me puedo confundir un término u otro. Es más conveniente usar este, como veis. Si yo pongo gramos por mol, en cada uno de los casos, lo que estoy diciendo es, que sería el concepto de masa molar, lo que estoy diciendo es que por cada mol, veis aquí, que yo tenga de sodio, tendré 23 gramos. Pero es que eso mismo lo puedo utilizar para el potasio, lo puedo utilizar para el agua y lo puedo utilizar para el cloruro de sodio. Es decir, que yo puedo decir masa molar del sodio, masa molar del potasio, masa molar del agua y masa molar del cloruro de sodio. Y no me voy a confundir nunca, porque no tengo que ponerle el apellido, elemento químico, compuesto químico, covalente o iónico. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil utilizar el dato que a mí me dé el ejercicio, expresarlo en forma de masa molar. Y además, fijaros que ya aquí puedo interpretar lo que vamos a ver ya como finalización de la explicación antes de los ejercicios. Y es que cuando yo tengo un mol de sodio, tendré 23 gramos de sodio. Pero como yo sé que un mol equivale al número Avogadro, pues tendré 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. En definitiva, que veáis, para coger 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de sodio, yo me voy a la balanza y cojo una masa de 23 gramos de sodio. Como veis, muy fácil. Vamos ahora a unos ejercicios. Antes de los ejercicios, la conclusión. Recordar que un mol de cualquier sustancia, por un lado sabemos que equivale al número Avogadro en partículas, por otro equivale a la masa molar, y con eso ya hemos conseguido relacionar los dos. Otro de los ejemplos que le pongo a mis alumnos. Este está hablando en inglés y este es español. Necesitamos un traductor que nos ponga en comunicación a los dos. Ese traductor es el mol. El que me pone en comunicación, en contacto las partículas con la masa, es el mol. ¿De acuerdo? Que es lo que tenéis aquí como conclusión. Bueno, vamos rápidamente a una serie de ejercicios que lo voy a hacer solo aplicados a elementos químicos y repito, en vídeos posteriores lo aplicaremos. En un segundo vídeo a compuestos, veréis que es muy fácil, y en un tercer vídeo a determinar átomos, masa y moles de un elemento dentro de un compuesto. Voy a ver 3 ejercicios en el que vamos a partir de datos distintos. En el primero vamos a partir de masa y vamos a calcular los átomos y los moles. ¿De acuerdo? La manera de hacer los ejercicios, aquí tenéis los datos numéricos que se nos dan. Recordar que la masa atómica, si pongo U o no pongo nada, siempre me estoy refiriendo a masa atómica, ¿vale? O masa molecular, o masa fórmula, o masa iónica. Bien, como siempre, lo primero, ya que lo hemos estudiado, la relación existente entre el mol, la masa y el número de partículas. Recuerdo, lo más fácil es siempre una explicación genérica. Partículas y sustancia química. Y así no os equivocáis nunca. Es que el problema son elementos químicos. Bueno, muy bien, pero
tiene partículas y es una sustancia química. ¿Es que es un compuesto químico covalente? ¿Es que es un compuesto químico iónico? Vosotros usáis siempre el término número de partículas y sustancia química y no os equivocaréis nunca. Evidentemente aquí sí. Un mol de magnesio contiene el número Avogadro y contiene esta masa, que la sacamos, recordar que coincide numéricamente, pero expresado en gramos. Partiendo de eso, pues ya lo único que tengo que hacer es cálculo. ¿Qué me pide? Los átomos de magnesio. ¿De qué voy a partir? De la masa de magnesio. Aquí tengo los 80 gramos, establezco la relación. Fijaros, entre la masa y las partículas, ¿vale? Aquí está puesto y hago el cálculo. ¿Cómo lo explico? Muy fácil. Yo pondría debajo una flechita. Ojo, este factor de conversión, ¿qué significa? Fijaros, pues significa la relación que hay entre la masa y las partículas de la sustancia química, vosotros usar siempre el término sustancia química, por mol, porque estos datos numéricos que aparecen aquí se refieren a un mol de esa sustancia. Y con esta explicación os vale, sea un elemento químico, un compuesto químico, sea covalente, sea iónico, me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Fijaros que el resultado lo puedo expresar en función del número de Avogadro, 80 entre 24,3 por el número de Avogadro, ¿vale? O bien sustituir el número de Avogadro por el valor numérico que tenéis aquí y hacer la cuenta, ¿vale? Apartado B, parto siempre de la misma relación. Y ahora, como me pide la relación, me pide que calcule los moles, pues necesito relacionar los gramos con los moles. Y eso es aplicar lo que es la masa molar, que es la masa en gramos de un mol. Por lo tanto, la explicación es muy fácil. Esta relación que he puesto aquí, ¿qué es? La masa molar. ¿Qué estamos haciendo? Aplicar la masa molar de la sustancia química. Y ya lo tenéis perfectamente explicado. Pues aquí sale pues aproximadamente 3,3 moles. Bien, ya veis la mecánica. La mecánica es muy fácil. Partir siempre, decir que partís de esta relación y esta es específica para cada sustancia química que os ponga. Y después decir qué vais a hacer. Y la explicación de cómo lo habéis hecho. El factor de conversión, explicarlo. Y hay 3 explicaciones. ¿De acuerdo? Ya hemos visto 2 y ahora veremos una tercera. ¿Vale? Bien. Vamos al segundo ejercicio. Ahora partimos del dato de moles, cambiado de sustancia química, aluminio. ¿Vale? Aquí tenemos la masa atómica del aluminio, el número de Avogadro. Como siempre. Primero establecemos la relación, nos lo vamos a leer otra vez, es decir, esa misma relación que hemos visto antes para el elemento químico anterior, ahora para el aluminio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues que la masa molar es diferente. ¿De acuerdo? Es 27 gramos y en el caso anterior era otro dato numérico porque depende de la masa atómica. ¿Qué calculamos ahora? Pues ahora partimos del dato de los moles, que es el dato de partida, y nos pide que calculemos los átomos. Pues nada, pongo aquí mis moles y ahora tengo que relacionar los moles con los átomos. Aquí está. Un mol de aluminio, número de Avogadro en átomos. Pues aquí está puesto. ¿De acuerdo? Hago mi cuenta y puedo hacer dos cosas, repito, o expresarlo en función del número de Avogadro o hacer la cuenta numérica, sustituir el número de Avogadro por lo que vale, aquí está, y hacer la cuenta. ¿Cómo explico esto? Pues esto es el concepto de mol. Nosotros hemos definido que tenemos un mol de cualquier sustancia, recordar esa definición técnica del principio, como cuando tenemos el número de Avogadro en átomos de esa sustancia química. Pues aquí simplemente estamos aplicando el concepto de mol. ¿Veis? Ya tenemos las 3 explicaciones que vamos a utilizar. Y de hecho ahora en el apartado B vamos a repetir una de ellas. Ahora nos pide la masa de aluminio a partir de los moles. Es decir, me pide la masa a partir de los moles. Pues nada. ¿Qué estamos usando aquí? Aplicamos lo que es la masa molar de una sustancia química. Yo sé que un mol de aluminio, tendré un mol de aluminio cuando tenga 27 gramos de aluminio. Ese es el concepto de masa molar. ¿De acuerdo? Muy fácil. Y vamos ya al último ejercicio. Simplemente, como veis, ya he ido un poquito más rápido en este ejercicio porque es básicamente cambiar el dato de partida para que veáis un ejemplo de cada uno y os sirva para hacer los ejercicios. 7 por 10 elevado a 25 átomos de plomo y nos pide calcular los moles y la masa. Bueno, pues ya está. Lo primero siempre es establecer la relación. Aquí la tenemos. Ahora nos pide determinar los moles de plomo. Bueno, pues yo quiero de los átomos llegar a los moles. De los átomos, aquí está, llega a los moles. Los átomos abajo, los moles arriba. ¿A esto cómo se le llama? Concepto de mol. Aquí lo que estoy aplicando es el concepto de mol. Un mol de cualquier sustancia química equivale al número de Avogadro en átomos de esa sustancia. Pues ya está, ya lo tenemos. Hacemos el cálculo numérico y se acabó. Y por último, en el apartado B, nos pide ahora que a partir de los átomos de plomo sacamos la masa de plomo. Es decir, que establezcamos esta relación de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues la relación es el número de átomos, número de Avogadro en átomos de plomo, 107,8 gramos de plomo.
aquí está puesta. Si parto de átomos de plomo, los átomos de plomo abajo y la masa arriba, y si parto de masa de plomo, pues la masa de plomo abajo y los átomos arriba. Esta es la explicación que es un poquito más larga. Fijaros, aquí que estamos usando, insisto, la relación entre la masa y las partículas de la sustancia química por mol. Es decir, me he fijado en un mol de plomo y he visto cuántos átomos hay y cuánta masa se corresponde con esos átomos. Si fijaros que siempre en las explicaciones usar partículas y sustancia química, y así os servirá para estos ejercicios que acabamos de ver de elementos químicos, o bien si son compuestos o si son cualquier otro. ¿De acuerdo? Bien, con esto espero que os sirva para hacer los ejercicios de cálculo de moles, en este caso referido a elementos químicos, y recordar ideas básicas, utilizar términos como sustancia química o partícula en las explicaciones, ¿vale? Y a ser posible utilizar siempre la masa molar. Así vais a evitar problemas de tener que hablar de masa atómica, molecular o iónica que podéis confundir con las distintas sustancias. Bien, con esto pues finalizamos el vídeo.